Hola, buenas noches a todos. Mi nombre es Miguel Ángel Martínez Camacho. Soy licenciado en fisioterapia, egresado de la Universidad Autónoma de Querétaro, especialista en salud pública y maestrante de ciencias de la rehabilitación en el movimiento humano. Actualmente soy fisioterapeuta en Secretaría de Salud del Estado de Querétaro, el Centro Regional de Desarrollo Infantil y docente de la Facultad de Enfermería de la Universidad Autónoma de Querétaro. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre un tema bastante interesante que son los síndromes neurocutáneos. En primera instancia tendremos que definir qué son los síndromes neurocutáneos. Pues va a incluir un grupo heterogéneo de trastornos caracterizados por presentar simultáneamente anomalías del sistema tegumentario y del sistema nervioso central principalmente. Esto va a ser debido a la afectación del ectodermo primitivo en cuanto a su diferenciación se refiere. Como sabemos, a nivel embriológico, esta placa, la placa ectodérmica, pues va a derivar principalmente a los componentes cutáneos y componentes nerviosos, ¿no? Entonces, su afectación pues, va a generar trastornos en estos tejidos, ¿no? Principalmente van a ser enfermedades de tipo familiar, es decir, tienen un componente genético bastante importante y honestamente son cuestiones bastante complejas porque hay muchos tipos de síndromes neurocutáneos que el día de hoy pues no se van a poder abordar a fondo todos ellos. Um, Sin embargo, dentro de los más importantes tenemos estos cuatro, ¿no? Que es la neurofibromatosis, la esclerosis tuberosa, la enfermedad de Sturge-Weber y la enfermedad de von Hippel-Lindau. Sin embargo, para fines prácticos, el día de hoy vamos a ver las más importantes, que son las primeras dos, que es la neurofibromatosis y la esclerosis tuberosa. Vamos a iniciar con la neurofibromatosis. En primera instancia, pues va a ser una enfermedad autosómica dominante. Puede afectar pues, prácticamente a cualquier órgano y a cualquier sistema. Sabemos que por ser una enfermedad neurocutánea o un síndrome neurocutáneo, mejor dicho, pues va a afectar principalmente a la piel y al sistema nervioso. Sin embargo, la afectación puede ir más allá de estos tejidos. Es progresiva, porque generalmente se podía llegar a distinguir ciertas situaciones a nivel, bueno, cuando el paciente nace y con el desarrollo o con el tiempo se pueden manifestar ciertas complicaciones importantes o se pueden manifestar otras cosas que forman parte del cuadro clínico de esta enfermedad, bueno, de este síndrome. Bueno, la neurofibromatosis se debe a una anomalía en la diferenciación y la migración de la cresta neural en estadios precoces de la embriogénesis. ¿Sale? Entonces, básicamente esto va a generar la alteración a nivel de la piel y a nivel del sistema nervioso central principalmente. De manera clásica se divide de dos formas, ¿no? Que es la neurofibromatosis tipo 1 y la neurofibromatosis tipo 2. La neurofibromatosis tipo 1 pues va a ser la más común, es la que tiene una incidencia más importante. Tenemos que tiene una incidencia de 1 por cada 4,000 nacidos, a comparación de la neurofibromatosis tipo 2, que tiene una incidencia de 1 por cada 50,000. Y la neurofibromatosis tipo 2 representa el 10% del total de las neurofibromatosis. Ok, ¿cómo se va a diagnosticar la neurofibromatosis tipo 1? Se va a diagnosticar teniendo en cuenta 5 signos característicos. Si el paciente reúne 2 de 7, se podría decir que tiene el diagnóstico de neurofibromatosis. Pero en primera instancia, 6 o más máculas café con leche de diámetro superior a 5 milímetros en individuos prepuberales o mayor a 15 milímetros de diámetro en individuos pospuberales. Estas máculas café con leche también de manera vulgar se conocen como manchas de café con leche. Entonces, este es bien característico debido a que la mayoría de los pacientes van a tener manchas café con leche. Pecas axilares o inguinales, esto generalmente va a tener un diámetro entre 2 y 3 milímetros. 2 o más nódulos de Leach en el iris, que generalmente se tiene que ver con una lámpara de hendidura. 2 o más neurofibromas o neurofibromas plexiformes. Una lesión no se caracteriza como displasia de senoides, pero puede ser otra cosa, como el adelgazamiento de la cortical, por ejemplo, que puede tener
pseudoartrosis o no tener pseudoartrosis, glioma óptico, ¿sí? Que principalmente es benigna en la mayoría de los casos, y un familiar de primer grado con diagnóstico de neurofibromatosis tipo 1. Ok, las manchas café con leche van a constituir, como les comentaba hace un momento, uno de los marcadores más importantes de la enfermedad, ¿no? Ya que está presente en la mayoría de los casos, inclusive, pues prácticamente en todos los pacientes van a desarrollar manchas café con leche, como vemos aquí en la imagen, ¿no? Se ve claramente estas zonas pues, de hiperpigmentación. Se encuentran al nacer, pero van a aumentar de tamaño, número y pigmentación con la edad, principalmente en los primeros años de vida. Se van a encontrar diseminadas por el cuerpo y van a tener una predilección en tronco y en extremidades. Sin embargo, van a respetar cara, ¿sí? Entonces, eso es algo que tienes que tener en consideración. Las manchas café con leche no van a afectar cara. Las pecas axilares van a ser características. Acuérdense que son pecas axilares o inguinales con un diámetro de 2 a 3 centímetros. Suelen estar desde el nacimiento, sin embargo, se van a empezar a desarrollar un poco más durante la infancia, habitualmente a partir del segundo año, ¿no? Es donde nos vamos a poder dar cuenta más de la presencia de estas pecas. Su incidencia es muy variable, puede oscilar entre el 21 y el 97% de los casos, pero en series únicamente pediátricas. ¿Sale? Entonces va a ser bastante común también ver años con pecas axilares inguinales. Los nódulos de Lynch van a ser amartomas localizados en el iris, ¿sí? Como se pudiera llegar a observar en la imagen. Va a estar presente en la mayoría de los pacientes en un porcentaje mayor al 75% y van a formar parte de la neurofibromatosis tipo 1, pero no forman parte del cuadro clínico de la neurofibromatosis tipo 2. La presencia va a aumentar con la edad, desde 5% en niños menores de 3 años, un 42% entre niños entre 3 y 4 años y hasta un 100% prácticamente en todos los adultos que tengan más de 21 años. Los neurofibromas van a afectar típicamente a la piel, pero pueden situarse a lo largo de nervios periféricos, vasos sanguíneos y vísceras, incluyendo inclusive cuestiones gastrointestinales. Como podemos ver, van a aparecer durante la adolescencia o la gestación, y esto nos haría pensar que hay un componente hormonal pues bastante importante, ¿no? Que promueve su formación. Suelen ser, o así que unas manchas, por así decirlo, pequeñas, elásticas, con una ligera decoloración purpúrea en la piel suprayacente, como se puede llegar a ver en la imagen, principalmente en estas de aquí, que se ve como si hubiera un hematoma, por así decirlo, pero en este caso estamos hablando sobre neurofibromas. Obviamente se puede llegar a observar en conjunto con las manchas café con leche en nuestros niños. Tenemos otros neurofibromas importantes que son los neurofibromas plexiformes, que van a ser regularmente visibles al momento del nacimiento y van a derivar de un engrosamiento difuso de los troncos nerviosos. Principalmente se van a localizar en la región orbitaria, ¿sí? O temporal. Entonces van a ser bastante visibles, ¿no? Y esto puede generar, pues, alteraciones en cuanto a la imagen, por así decirlo, una cuestión estética del paciente, que por supuesto también tenemos que considerar, sobre todo en pacientes, bueno, en todos los pacientes, pero en este caso en pacientes jóvenes que van a ir a la escuela. La piel suprayacente puede estar hiperpigmentada en mayor grado que las manchas café con leche. Ahorita vamos a ver una imagen más adelante. Pueden producir hipercrecimiento de una extremidad y una deformidad del hueso correspondiente. Por ejemplo, aquí podemos ver también una de estas lesiones, pero no a nivel de la cara, sino ahora sí que es de tipo plexiforme, pero ya es en una extremidad. Para que veamos, se ve cómo está una zona hiperpigmentada, sí se ve más oscura, por así decirlo, que una mancha café con leche, y tiene unas características peculiares, ¿no? Dentro de las lesiones óseas características que podamos llegar a observar, pues son varias, ¿no? Principalmente la displasia de esfenoides, el adelgazamiento de los huesos largos. Y, por ejemplo, en cuanto a la displasia del esfenoides, puede existir exoftalmos pulsátil, ¿sí? Y en la cuestión del adelgazamiento de los huesos largos puede haber o no pseudoartrosis. Esto obviamente va a generar la necesidad de
una evaluación con el especialista, ¿no? En caso de displasia del esfenoides, pues se tiene que valorar la necesidad de pues, algún tipo de intervención quirúrgica y pues obviamente la derivación con neurología y con ortopedia del paciente. Va a haber otra alteración ortopédica bastante común que es la escoliosis, sin embargo, no es un dato diagnóstico de los pacientes con neofibromatosis tipo 1. ¿Por qué? Pues va a ser común en otras enfermedades, ¿sí? Sin embargo, va a tener, o así, va a ser bastante común en los pacientes con neurofibromatosis. Ok, vamos a continuar entonces. Aquí tenemos un ejemplo de así esta alteración a nivel del esfenoides, en donde prácticamente se ve aquí en esta reconstrucción tomográfica en tercera dimensión la ausencia, por así decirlo, de parte del ala del esfenoides, ¿sí? Lo cual va a afectar obviamente a nivel orbitaria el ojo del paciente, que en este caso ya es un paciente adulto de 44 años. Sin embargo, pues la mayoría de los niños van a poder llegar a edades adultas y lo tenemos que considerar. Aquí podemos ver unas radiografías justamente de unos individuos con neurofibromatosis tipo 1, ¿sí? En el cual se ve este adelgazamiento de la cortical y esta deformidad a nivel óseo. En este momento, en la imagen que tenemos a la izquierda, pues no hay presencia de pseudoartrosis, a diferencia de lo que vemos en la imagen de la derecha, en la cual se puede ver claramente una pseudoartrosis, ¿no? Igual es una radiografía de un paciente con neurofibromatosis tipo 1. Obviamente esas alteraciones pueden ser altamente discapacitantes, se tienen que tratar por ortopedia pediátrica y se tiene que dar seguimiento, ¿no? Porque esto puede generar alteraciones funcionales y por supuesto discapacidad en los niños con neurofibromatosis tipo 1. También podemos llegar a observar gliomas a nivel óptico, obviamente, que va a estar presente en el 15% de los pacientes con neurofibromatosis tipo 1. Generalmente se van a tratar de tumores, pero son relativamente benignos, porque van a ser formados por células gliales y un material mucino. Pues generalmente van a ser asintomáticos, puede haber una visión normal o casi normal, y esto va a generar una problemática en la identificación de los gliomas ópticos, ¿no? Porque no nos vamos a dar cuenta que la visión está alterada en la mayoría de los casos porque realmente la sintomatología pues, es bastante leve. 20% van a presentar trastornos visuales o signos de desarrollo sexual precoz por una invasión hipotalámica del tumor, o sea, de glioma óptico. ¿Sí? Es un porcentaje considerable que lo tenemos que tener presente. Aquí se puede ver una imagen en la cual se ve claramente, en este caso, aquí, en esta zona, el glioma a nivel óptico. ¿Sí? Como les comentaba, generalmente no hay una afectación tan importante en la visión. Los tumores del nervio óptico sintomáticos usualmente se van a manifestar ahora sí que de manera más importante durante la vida del paciente, ¿no? No es algo de manera inmediata, por así decirlo. Es complicado que el niño se dé cuenta de manera consciente de la pérdida visual de forma unilateral. Por lo tanto, pues va a ser complicado su diagnóstico y generalmente va a haber una demora en el mismo. Los pacientes con glioma óptico desarrollan típicamente un defecto bastante importante a nivel pupilar que nos puede llegar a hacer sospechar de esto o si sospechamos de neurofibromatosis, checarlo, ¿no? Que es una alteración en el reflejo pupilar, ¿no? En el reflejo que provocamos al momento de estimularlo con una luz. Entonces, ¿qué es lo que se va a hacer? Se estimula con luz cada uno de los ojos y en la pupila que está afectada por el glioma se dilata en lugar de contraerse. Y cuando yo verifico de manera contralateral, es decir, el ojo sano, la pupila sana, vamos a tener así que el reflejo habitual, ¿no? Que es la contracción de ambas pupilas de manera simétrica. Te repito, el ojo con el glioma, yo estimulo con la luz y se dilata la pupila en lugar de contraerse, a diferencia de que cuando yo estimulo el lado contralateral, se contraen ambas pupilas de manera simétrica. Ok, en cuanto al diagnóstico de un familiar de primer grado con neurofibromatosis,
pues obviamente tiene que ser con 6 criterios anteriormente mencionados, ¿no? Sabemos que la neurofibromatosis va a ser un componente, bueno, su presentación, por así decirlo, en la mayoría va a ser generada por mutaciones en la línea paterna. El gen de la neurofibromatosis tipo 1 se localiza en el cromosoma 17q11.2, cuyo efecto, por así decirlo, cuyo producto es una proteína llamada neurofibromina, que a final de cuentas va a ser la encargada de la mayoría de las manifestaciones clínicas de este síndrome. Ok, los pacientes con neurofibromatosis tipo 1 pueden tener ciertas complicaciones neurológicas. Inclusive se tiene que considerar ahora sí que la presencia de tumores malignos en el niño, ¿no? O ya en edades un poco más adultas. La resonancia magnética puede mostrar zonas de hiperintensidad en T2, sobre todo en los tractos ópticos, tronco encefálico, globo pálido, tálamo, cápsula interna y cerebelo. Eso se va a conocer como imágenes brillantes inespecíficas, las cuales pues desaparecen con la edad. Sin embargo, todavía no se sabe la importancia que llegan a tener estas imágenes dentro de la génesis de las alteraciones neurológicas y cuestiones cognitivas, ¿no? Se piensa que son áreas de desmielinización, sin embargo, todavía no es una correlación clínica tan importante. Ok, no hay un consenso, ahora sí que entre la aparición de estas imágenes brillantes inespecíficas con la elevada incidencia de alteraciones del lenguaje, problemas de aprendizaje, de conducta y psicosociales. Hay que tenerlo en consideración que los pacientes con neurofibromatosis tipo 1 tienen este tipo de alteraciones, sobre todo en el corte social y adaptativo, ¿sale? Y cognitivo. Entonces, es evidente que estos niños, si se hace una batería, como por ejemplo pudiera ser Battelle o Bailey, por ejemplo, que son las más utilizadas en mi país, pues en estas partes socioadaptativas y cognitivas y del lenguaje van a tener alteración estos niños, ¿no? Las alteraciones cognitivas van a estar presentes en el 40 al 60% de los niños con neurofibromatosis tipo 1. Entonces, obviamente hace patente la necesidad de derivar a los pacientes con terapeutas del lenguaje, ¿sí? Con maestros especialistas en educación de niños con esas características, es decir, en educación especial, y por supuesto que tiene que ir de la mano con el psicólogo. ¿Sale? No se puede abordar desde una perspectiva exclusivamente médica. Entonces, pues aquí tenemos cómo se manifiestan, ¿no? A final de cuentas, los pacientes con neurofibromatosis tipo 1 van a tener problemas de aprendizaje y de memoria, va a tener alteraciones en las funciones ejecutivas. Hay que recordar que las funciones ejecutivas principales, pues, ¿cuáles es la inhibición, flexibilidad cognitiva, y también la memoria a corto plazo, ¿no? Van a tener alteraciones visoespaciales y visoperceptivas, pueden tener presencia de autismo, ¿sí? Eso es algo que tenemos que tener pues presente, que podemos tener niños con neurofibromatosis con autismo y podemos tener trastornos por déficit de atención. Entonces, eso se va a manifestar principalmente pues, por esta situación genética que tenemos, pero puede ser aumentado o se puede hacer más visible por el medio ambiente, pues propiamente por el desarrollo que pueda llegar a tener nuestro pequeño, ¿no? Entonces, pues hay que tener presente que esto que estoy mencionando, pues van a ser las principales complicaciones de la neurofibromatosis, ¿no? Alteraciones cognitivas del lenguaje y de comportamiento. También el paciente con neurofibromatosis puede llegar a tener crisis parciales complejas y tónico-clónicas generalizadas. Puede existir hidrocefalia debido a una obstrucción del acueducto. Es raro, pero puede llegar a suceder. Y si eso sucede, pues podría llegar a haber pues hidrocefalia con necesidad a lo mejor de una válvula de derivación o de otro tipo de procedimiento quirúrgico. El macrocéfalo sin hidrocefalia va a ser más común, es decir, un macrocéfalo con ventrículos no agrandados, o sea, con ventrículos de tamaño normal, va a ser una situación pues más común, ¿no? En nuestros pacientes. Puede llegar a haber alteraciones vasculares que pueden derivar en un EBC, en un evento cerebrovascular, y pues hay que tenerlo en consideración porque sí puede haber alteraciones neurológicas importantes derivadas de esto. Y siempre hay que verificar la malignidad de los tumores. Es una de las principales complicaciones más graves y que pueden llegar a generar la muerte de nuestro paciente.
Estos son como puntos claves, por así decirlo, que tenemos que recordar, que va a tener alteraciones de comportamiento y cognitivos, que va a afectar a la mayoría de los niños con neurofibromatosis tipo 1, ¿salen? Y pues va a ser una movilidad importante y va a generar un impacto social, pues también importante asociado a esta condición, ¿no? Y tenemos que basar gran parte del manejo de los pacientes en estos puntos. Ok, en cuanto a la neurofibromatosis tipo 2, se va a dar el diagnóstico cuando se tiene uno de estos dos datos, que son masas bilaterales del octavo par craneal compatibles con neurinomas acústicos, corroborado por TAC o por resonancia magnética, un padre, hermano, hijo con neurofibromatosis tipo 2 y una masa unilateral del octavo par craneal o dos alteraciones como los siguientes, ¿no? Que podría ser un neurofibroma, meningioma, glioma, schwannoma o opacidades subcapsulares posteriores de cristalino. Esos pacientes con neurofibromatosis tipo 2 pueden llegar a tener hipoacusia, debilidad muscular facial y cefaleas, ¿no? Aquí podemos ver esta imagen en la cual se nota, ¿sí?, cómo hay alteraciones, sobre todo en los ángulos punto cerebeloso, ¿sí?, que pudieran llegar a ser compatibles pues con neurofibromatosis tipo 2. Entonces, tenemos que tener en consideración esta cuestión de la hipoacusia, que se tiene que tratar. Tenemos que verificar cuánto escucha el pequeño y seguramente ver de qué manera afecta esto la parte cognitiva y del lenguaje al paciente con neurofibromatosis tipo 2. El manejo general de la neurofibromatosis, pues no va a existir un tratamiento específico, es más bien un tratamiento sintomático, ¿sí? Va a incluir consejo genético, la detección precoz del trastorno y las complicaciones tratables, como les mencionaba hace rato, ¿no? Si tienes afectaciones ortopédicas, pues hay que tratarlo con el ortopedista. Si tiene afectaciones cognitivas, pues tenemos que ir con el especialista en educación, ¿no? Si tenemos a lo mejor alteraciones, psicoafectivas o eso, pues con el psicólogo, ¿no? Si tenemos alteraciones del lenguaje, con el terapeuta del lenguaje, ¿sí? Se va a recomendar evaluación por oftalmología hasta los 10 años de edad y ya posteriormente, pues, evaluaciones de rutina. Se tiene que examinar a los padres a ver si tienen presencia de la enfermedad. Derivada a terapia del lenguaje y educación especial, se los comentaba hace rato y hago énfasis en la necesidad de derivar a estos pacientes a terapia del lenguaje y educación especial. No sé en el resto de Latinoamérica, pero en México en algunos lugares es complicado encontrar terapeutas de lenguaje como tal, ¿no? Afortunadamente en el Centro Regional de Desarrollo Infantil, que es donde actualmente me encuentro trabajando para la Secretaría de Salud, pues tenemos a dos excelentes terapeutas de lenguaje. Por cierto, un saludo para Dani Paraletti del CEREDI de Querétaro. Pero pues no todos los centros tienen esta fortuna, ¿no? De tener terapeutas de lenguaje. En muchas ocasiones son psicólogos, ¿no? Que a lo mejor tienen ese conocimiento en esta parte de lingüística y son los que nos pueden ayudar, ¿no? Pero es importante la derivación con un especialista en lenguaje para el manejo de estos pacientes. ¿Y por qué no? También se puede derivar a los pacientes con neurofibromatoses a fisioterapia para manejo de alteraciones del movimiento en caso de que los tengan. ¿Sale? Y seguramente si el paciente tiene alteraciones ortopédicas, también va a requerir de un proceso rehabilitatorio. Ok, en cuanto a esclerosis tuberosa se refiere, la esclerosis tuberosa va a ser una enfermedad autosómica dominante, va a ser sumamente heterogénea en cuanto al cuadro clínico, su prevalencia es menor que la neurofibromatosis tipo 1, pero mayor que la neurofibromatosis tipo 2. Se piensa que el 75% de los casos van a ser mutaciones espontáneas y los genes responsables, pues es el gen TSC1, que va a estar localizado en el cromosoma 9q34, que va a estar encargado así que de ayudar a la generación o a la formación de la amartina, y el TSC2, que va a estar en el cromosoma 16p13 y está vinculado con la tuberina. Y estas dos sustancias van a estar vinculadas a una molécula que está presente en el aparato de Golgi, que puede llegar a explicar, así que esta heterogeneidad en cuanto a las manifestaciones clínicas de la esclerosis tuberosa. Puede afectar a varios sistemas que son importantes, a corazón, pulmón, cerebro, piel, riñón, ojos y huesos. Aquí algo que podemos llegar a tener es de que este espectro de sintomatología es tan amplio
que podamos llegar a encontrar, por ejemplo, niños con retraso mental y convulsiones y niños con inteligencia normal y sin convulsiones. Pero como regla general, entre más joven es el paciente, mayor probabilidad de alteraciones cognitivas y de crisis convulsivas tiene. Para el diagnóstico de la esclerosis tuberosa, tenemos que tener presentes dos criterios mayores o un criterio mayor más un criterio menor. Dentro de nuestros criterios mayores, tenemos las lesiones cutáneas, lesiones cerebrales y oculares, tumores del corazón, riñón o pulmón. Y dentro de los criterios menores, quistes óseos, pólipos rectales, defectos del esmalte dental, como lo podemos ver ahí en la imagen, anomalías de la migración en sustancia blanca, fibromas gingivales, hemartomas no renales, lesiones acrómicas en retina, lesiones cutáneas tipo confeti y quistes renales múltiples. Entonces, las lesiones cutáneas en la esclerosis tuberosa. Más del 90% de los casos presentan las típicas máculas hipopigmentadas con aspecto de hoja de fresno en el tronco y las extremidades, las cuales se van a visualizar mejor con una lámpara de Wood. Debe existir al menos 3 máculas para ser considerada, ahora sí que diagnóstico para esclerosis tuberosa. Los adenomas sebáceos aparecen más o menos a los 4 o 6 años y se presentan como diminutos puntos rojos sobre la nariz y mejillas y se puede confundir con acné. ¿Sí? Va a haber otra cosa que se conoce como la placa de Chagrin. Ahorita vamos a ver qué es eso. Va a aparecer principalmente en la zona lumbosacra y puede existir fibromas sub o periungueales. Aquí tenemos esta lesión característica, bueno, no lesión, más bien, pigmentación característica, ¿sí? Esta lesión hipopigmentada en forma de hoja de fresno, que como habíamos mencionado, para que sea diagnóstica o para que sea considerada dentro de los criterios, pues tiene que haber más de estas 3 zonas de hipopigmentación. Y en el otro lado tenemos estas características lesiones a nivel de la nariz que comentamos que se puede llegar a confundir con el acné, ¿sí? Entonces hay que tenerlo bien presente. Esto es lo que comentaba de la placa de Chagrin, que van a ser unas lesiones rugosas, elevadas, con consistencia de piel de naranja, que van a estar fundamentalmente en la región lumbosacra. Aquí lo podemos ver, tal vez no tan claro, pero es una placa de Chagrin. Podemos también tener fibromas sub o periunguales, que van a ser más o menos alargadas y van a tener un diámetro aproximadamente entre 5 y 10 milímetros, que puede llegar a destruir el lecho ungueal, aparece en la pubertad y continúan con el desarrollo, como podemos ver aquí en la imagen, y a veces coexisten varios en una misma uña. ¿Sí? Entonces hay que tener precaución y hay que tener un alto índice de sospecha cuando tenemos estas situaciones que acabamos de mencionar, ¿no? Para diagnosticar esclerosis tuberosa. Podemos llegar a tener lesiones en retina, que pueden ser tumores en mora que surgen de la cabeza del nervio óptico o a su alrededor, o también se puede ver como lesiones grisáceas planas en la región del disco. Podemos tener también amartomas o áreas de despigmentación. Así que también nos puede hacer sospechar de un diagnóstico de esclerosis tuberosa. También podemos llegar a tener alteraciones cerebrales que van a ser pues importantes, como son las crisis convulsivas, el déficit cognitivo, trastornos de conducta, autismo, al igual que las neurofibromatosis tipo 1 y tipo 2, túber cortical, que va a ser una lesión característica. El túber puede ocurrir en la luz de los ventrículos y por lo tanto puede generar también alteraciones con el líquido cefalorraquídeo y que puede derivar en la presencia de la hidrocefalia. Puede haber lesiones en otros órganos. Alrededor del 50% de los niños tienen rhabdomiomas cardíacos que pueden ser detectados por ecocardiograma, pero tienden a desaparecer de manera espontánea, pero se tiene que evaluar, ¿no? Que realmente estas alteraciones no vayan a generar una disfunción a nivel pues, cardíaco. Del 75 al 80% de los pacientes mayores de 10 años tienen angiomiolipomas a nivel renal. Generalmente pues, va a ser un tumor benigno, pero tiene que ser evaluado. También puede haber linfangiomas pulmonares que van a ser más recurrentes en población femenina y quistes renales únicos o múltiples también van a ser pues, bastante comunes, ¿no? en la esclerosis tuberosa. Entonces,
De manera general, ¿cómo se va a hacer el diagnóstico de la esclerosis tuberosa? Pues cuando el paciente tiene un trastorno convulsivo, se tiene que buscar las lesiones cutáneas o de retina y posteriormente sacar un TAC o una resonancia magnética para confirmar esas alteraciones. El tratamiento de la esclerosis tuberosa, obviamente, va a ser el control de las crisis convulsivas. Tenemos que sacar estudios de corazón, riñón y tórax para ver que todo esté en orden. Se tiene que verificar que efectivamente la presencia de estos quistes o de estos tumores pues sean benignos. Si el paciente presenta datos de aumento de la presión intracraneal, pues va a sugerir la obstrucción del agujero de Monro por un tuberoma o la transformación de este tumor benigno a un tumor maligno, ¿sí? Por lo cual se requiere investigar y considerar el manejo quirúrgico, ¿sí? Y también se tiene que derivar a esos pacientes a terapia del lenguaje y educación especial. Y por supuesto, el autismo es algo que tenemos que tener en consideración, ¿no? Para su manejo de manera adecuada por especialistas. Ok, y ya para concluir este tema, número uno, pues como podemos observar son temas bastante amplios, los síndromes neurocutáneos, son varios síndromes neurocutáneos, sin embargo, para fines prácticos, el día de hoy hablamos sobre dos, que una de ellas se divide en dos, ¿no? Pero hablamos sobre neurofibromatosis y sobre esclerosis tuberosa. Los síndromes neurocutáneos requieren de un alto índice de sospecha para su diagnóstico oportuno, ¿sí? Se va a terminar diagnosticando esto, obviamente. Sin embargo, pues tenemos que tratar de manera precoz las complicaciones de estos síndromes. Debido a su carácter multisistémico, se puede ver afectado, ¿sí? Varios órganos y sistemas, y por tal motivo es de suma necesidad que el equipo multidisciplinario de manejo de estos síndromes. Se deben tratar alteraciones del lenguaje, de aprendizaje, ortopédicos, de manera oportuna para evitar complicaciones a largo plazo. Y algo que tenemos que dejar clarísimo es de que dentro de los síndromes neurocutáneos, pues no hay un tratamiento curativo, sino solamente sintomático, ¿sí? Y se tiene que dar a conocer esto a los padres, ¿no? Y que realmente sepan, ¿sí? El pronóstico real de su hijo, ¿no? Entonces, yo creo que aquí se vuelve de suma importancia hacer evaluaciones, pues, de la parte cognitiva de los niños, de la parte del lenguaje, para, pues, intentarle dar una educación, pues, lo más óptima, de acuerdo a las necesidades del paciente, ¿no? Obviamente puede haber niños con una cuestión cognitiva totalmente normal, que seguramente van a poder ir a una escuela regular, ¿sí? Pero va a haber niños que van a requerir de educación especial y lo tenemos que tener presente. Ok, por mi parte, en esta ocasión sería todo. Dejo mi contacto. Espero que sea de utilidad este tema de síndromes neurocutáneos. Sabemos que es un tema bastante extenso y que hoy se abordó solamente las partes más generales, por así decirlo, de los síndromes. Sin embargo, espero que haya sido de su agrado y que les sea sobre todo útil. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima ocasión.